Tenía planes de invitar amigos, tal vez hacer una pequeña fiesta, simplemente disfrutar de ser joven e independiente. Esto sucedió un jueves por la noche en julio de 2013. Recuerdo la fecha porque había estado enviando mensajes de texto a mis amigos ese día haciendo planes para el fin de semana. El clima era perfecto esa noche, cálido pero no demasiado caluroso, y decidí pasar la tarde en nuestra terraza trasera. Saqué mi altavoz afuera y estaba escuchando música, simplemente relajándome en una de las sillas de nuestra terraza. Había estado fumando marihuana y estaba en este estado de ánimo realmente tranquilo y apacible. El sol se había puesto tal vez una hora antes, y la oscuridad del bosque, detrás de nuestra propiedad, creaba este tipo de límite natural, como el borde de la civilización. Más allá de nuestro jardín solo había árboles y oscuridad por kilómetros. Tenía la música bastante alta, lo suficientemente alta como para que apenas pudiera escuchar algo más a mi alrededor. Probablemente había estado ahí afuera por unos 30 minutos cuando sucedió algo que inicialmente descarté. Pensé que había escuchado una voz viniendo de algún lugar en el bosque. Era tenue, apenas audible sobre mi música, así que bajé el volumen un poco y escuché. Esperé tal vez 20 segundos. No escuché nada más, así que pensé que lo había imaginado. Subí la música nuevamente y continué relajándome, recostándome en la silla, mirando las estrellas, pero luego lo escuché de nuevo, y esta vez no había duda. Incluso sobre la música, escuché claramente una voz masculina llamando desde el bosque. Inmediatamente apagué la música por completo y me senté en mi silla, mi ritmo cardíaco acelerándose ligeramente. La voz volvió a llamar, y esta vez pude distinguir las palabras claramente. «Oye, por aquí». Venía del bosque, probablemente a unos 20 o 30 metros de donde estaba sentado en la terraza. Me senté allí en completo silencio, escuchando. La voz estaba distante pero no demasiado lejos, definitivamente lo suficientemente cerca como para que pudiera escucharla claramente en el aire tranquilo de la noche. Era la voz de un hombre, eso era obvio, y sonaba como si estuviera llamando a alguien. Mi primer pensamiento fue que tal vez había algunos niños jugando en el bosque, tal vez jugando al escondite o algo así. No sería la primera vez que escuchaba gente en esos bosques, aunque era bastante raro, dado lo aislada que estaba nuestra área. Luego la voz volvió a llamar, y esta vez las palabras hicieron que mi estómago se apretara ligeramente. «Oye, por aquí, necesitamos ayuda». Me levanté de mi silla y caminé hasta el borde de la terraza, tratando de ver en la oscuridad del bosque. No podía ver nada, solo el contorno negro de los árboles contra el cielo ligeramente más claro. La voz vino de nuevo, más fuerte esta vez, más urgente. «Directamente frente a ti, por favor, ven a ayudarnos». Ahora estaba empezando a sentirme incómodo. La voz era demasiado profunda para ser un niño, y el hecho de que alguien estuviera pidiendo ayuda obviamente era preocupante. Pero algo sobre toda la situación se sentía ligeramente extraño, aunque no podía identificar exactamente qué era. Tal vez era la forma en que la voz sonaba tan distante, pero también tan deliberada, como si quien estuviera llamando pudiera verme, pero yo no pudiera verlo a él. Llamé de vuelta hacia la oscuridad, mi voz quebrándose ligeramente. «¿Quién es?» Hubo una breve pausa y luego la voz respondió. «Solo necesitamos ayuda, estamos atrapados en el bosque». Sentí confusión mezclándose con mi preocupación. ¿Atrapados en el bosque? ¿Qué significaba eso siquiera? ¿Cómo te quedas atrapado en el bosque, especialmente si puedes gritar lo suficientemente fuerte como para que te escuche desde mi terraza? A pesar de mi confusión, a pesar de esa pequeña voz en el fondo de mi cabeza diciéndome que algo no estaba del todo bien, me encontré preguntando, ¿qué significa eso? La voz regresó inmediatamente, casi demasiado rápido. «Solo por favor ven a ayudar, directamente frente a ti». Miré los escalones que conducían desde mi terraza hasta el césped de mi patio trasero. La parte racional de mi cerebro me estaba diciendo que entrara, cerrara las puertas, tal vez llamara a alguien. Pero la parte de mí que todavía estaba drogado, todavía relajado, todavía creyendo que las personas son generalmente buenas y que alguien realmente necesitaba ayuda, esa parte ganó. Bajé los escalones al césped y comencé a moverme hacia el bosque. Con cada paso mi latido del corazón se aceleraba un poco más. Mi respiración se volvía un poco más superficial. Llamé mientras caminaba. «Ya voy. ¿Dónde estás?»
La respuesta fue instantánea, y me envió un escalofrío por la columna vertebral, aunque en ese momento no entendía completamente por qué. Directamente frente a ti, te veo. Dejé de caminar por un momento. Él podía verme, pero yo no podía verlo. Estaba al aire libre, visible bajo la tenue luz que venía de mi casa, y quienquiera que fuera tenía una vista clara de mí desde la oscuridad del bosque. Algo sobre esa realización me puso la piel de gallina. Estaba a mitad de camino entre mi terraza y el bosque ahora, tal vez a 15 metros de la línea de árboles. Entonces hice una pregunta que creo que me salvó la vida. No sé por qué la hice. Tal vez algún instinto de supervivencia se activó. Tal vez solo estaba tratando de entender mejor la situación. Llamé. «Espera, ¿estás solo o con alguien?» Y no hubo nada. Silencio completo. Sin respuesta en absoluto. Me quedé allí en mi patio trasero en la oscuridad, esperando una respuesta que nunca llegó. Ese silencio fue como un balde de agua helada arrojado sobre mi cabeza. De repente, estaba completamente sobrio, completamente consciente, completamente aterrorizado. Si alguien realmente necesitaba ayuda, si podían verme como afirmaban, habrían respondido mi pregunta. Habrían dicho algo, cualquier cosa. El silencio significaba que estaban pensando, calculando, tratando de averiguar cómo responder a una pregunta que no habían anticipado. Comencé a caminar hacia atrás, lentamente al principio, luego más rápido. No quería darle la espalda al bosque, no quería perder de vista esa línea de árboles donde alguien estaba escondido, observándome. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y mis manos temblaban. Mantuve mis ojos fijos en el bosque mientras retrocedía hacia mi terraza, esperando a medias que alguien saliera corriendo hacia mí en cualquier segundo. Llegué a la terraza, subí los escalones todavía caminando hacia atrás, y luego finalmente me di la vuelta y corrí hacia mi puerta trasera. Tuve problemas con la manija por un segundo que pareció una hora. Entré e inmediatamente la cerré con llave. Luego fui a cada puerta y ventana en la planta baja, verificando cerraduras, asegurándome de que todo estuviera seguro. Mis manos todavía temblaban tan mal que apenas podía trabajar las cerraduras correctamente. Fui a mi sala de estar y me senté en el sofá, tratando de calmarme, tratando de convencerme de que había reaccionado exageradamente. Tal vez realmente era solo alguien que necesitaba ayuda y había entrado en pánico sin razón. Tal vez se rindieron y se fueron cuando no fui al bosque. Tal vez había dejado que la marihuana me pusiera paranoico. Me senté allí durante tal vez 10 minutos y la casa estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido de mi propia respiración disminuyendo gradualmente a la normalidad. Justo estaba comenzando a relajarme, justo comenzando a pensar que tal vez todo estaba bien, cuando lo escuché de nuevo. La voz, pero esta vez estaba mucho, mucho más cerca. Ya no venía del bosque, venía de mi patio trasero, cerca de la casa. Luego escuché un chapoteo, como si algo o alguien hubiera perturbado el agua en mi piscina elevada o en mi estanque de peces. Salté del sofá y corrí hacia la ventana, presionándome contra la pared junto a ella para poder mirar hacia afuera sin ser completamente visible. Al principio no vi nada. El patio trasero parecía vacío en la oscuridad. Luego la voz gritó y lo que dijo heló mi sangre. «Te veo», seguido de esta risa. No una risa amistosa, no una risa nerviosa, sino esta risa profunda y consciente que me decía que él estaba disfrutando esto, disfrutando mi miedo. Escaneé el patio trasero frenéticamente, tratando de ver de dónde venía la voz. Entonces lo vi. Había un hombre escondido detrás de mi piscina elevada, agachado de modo que solo su cabeza y hombros fueran visibles sobre el borde. Podía ver su silueta, podía distinguir su cabello oscuro de longitud media, pero estaba demasiado oscuro para ver su cara claramente. Y estaba mirando directamente a la ventana donde yo estaba parado. Hicimos contacto visual, o al menos se sintió así incluso en la oscuridad. Por un momento, solo nos miramos el uno al otro, él desde detrás de mi piscina, yo desde dentro de mi casa. Luego me alejé de la ventana y cerré las persianas con manos temblorosas. Me alejé de la ventana y me paré en medio de mi sala de estar, mi mente acelerada. Estaba en mi patio. Había venido desde el bosque hasta mi patio trasero. Esta no era una persona que necesitaba ayuda.
Esta era una persona que quería algo completamente diferente. Traté de decirme a mí mismo que si simplemente lo ignoraba, si no le daba la atención que claramente quería, se aburriría y se iría. Apagué las luces en la sala de estar y me senté de nuevo en el sofá en la oscuridad, escuchando. Durante tal vez 2 minutos hubo silencio. Luego escuché pasos en mi terraza. Estaba caminando por ahí arriba, sus pasos resonando en las tablas de madera. Luego vino el sonido con el que todavía tengo pesadillas, un horrible golpeteo agresivo en la ventana. No toques, sino golpes con toda la fuerza como si estuviera tratando de romper el vidrio. Y mientras golpeaba, estaba gritando: ¡Ayuda! 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 Una y otra vez, gritando la misma palabra que había usado para tratar de atraerme al bosque. Pero ahora se estaba burlando de mí con ella, mostrándome que todo había sido un juego, que había estado jugando conmigo desde el principio. Algo dentro de mí se rompió. Todo el miedo, todo el terror, se transformó en rabia y desesperación. Comencé a gritarle a todo pulmón: «¡Vete a la mierda, fenómeno! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía!». Lo grité una y otra vez, haciendo mi voz tan fuerte y tan loca como posiblemente podía. Quería que pensara que estaba desquiciado, inestable, impredecible. Quería que pensara que yo era más peligroso que él. Lo escuché comenzar a reír al otro lado de la ventana, pero su risa comenzó a desvanecerse. Se estaba alejando. Podía escuchar sus pasos moviéndose por la terraza, bajando las escaleras, y luego nada. Me quedé allí en mi sala de estar oscura, mi garganta cruda de gritar, todo mi cuerpo temblando violentamente. Esperé, escuchando cualquier sonido de él regresando. Pasaron minutos, 5 minutos, 10 minutos. Silencio. No me moví de ese lugar durante casi 1 hora. Simplemente me quedé allí en la oscuridad, escuchando, esperando en cualquier momento escucharlo intentando entrar. Escuchar vidrios rompiéndose, escuchar mis puertas siendo pateadas. Pero no pasó nada, se había ido, o al menos esperaba que se hubiera ido. Eventualmente mis piernas se cansaron y me senté de nuevo en el sofá, todavía escuchando, todavía alerta. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente seguro para moverme, recorrí toda la casa nuevamente, volviendo a verificar cada cerradura, cada ventana, cada posible punto de entrada. Empujé muebles contra las puertas para mayor seguridad. Agarré un cuchillo de la cocina y lo mantuve conmigo. Luego subí a mi habitación, cerré esa puerta con llave también y me senté en mi cama con mi teléfono en la mano, listo para llamar al 911 si escuchaba algo más. No dormí nada esa noche, no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta detrás de la piscina, escuchaba esa voz burlona gritando pidiendo ayuda. Seguía repitiendo todo en mi cabeza, pensando en lo que podría haber pasado si realmente hubiera caminado hasta el bosque. ¿Estaría muerto ahora? ¿Habría sido secuestrado? ¿Alguien me habría encontrado siquiera? El sol finalmente salió alrededor de las 6 de la mañana, y nunca que había estado tan feliz de ver la luz del día en toda mi vida. Bajé y miré hacia el patio trasero. Todo se veía normal, tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía mejor. Salí y revisé alrededor de la piscina y el estanque, buscando cualquier evidencia de quién había estado allí, pero no había nada. Sin huellas, sin artículos dejados atrás, nada. Mis padres llegaron a casa 3 días después y les conté todo. Estaban horrorizados, culpables por dejarme solo, enojados de que no hubiera llamado a la policía, y tenían razón. Debería haber llamado al 911 en el momento en que supe que alguien estaba en mi patio. Pero en el momento estaba demasiado asustado, demasiado confundido, demasiado drogado para pensar con claridad. Cometí tantos errores esa noche, pero de alguna manera sobreviví. Han pasado años desde esa noche, y todavía pienso en ello todo el tiempo. Pienso en cuán cerca estuve de caminar hacia esos bosques, de convertirme en una estadística, un caso de persona desaparecida, un cuerpo encontrado semanas después. Pienso en quién era ese hombre, qué quería, si estaba solo o tenía otros con él escondidos en la oscuridad. Pienso en si había hecho esto antes, si había tenido éxito con otra persona. He pasado innumerables horas desde entonces investigando invasiones domiciliarias, leyendo sobre tácticas de atracción, entendiendo cómo operan los depredadores. Y lo que he aprendido me ha consolado y aterrorizado aún más. Tuve suerte. Tomé la decisión correcta en el momento crítico cuando dejé de caminar hacia el bosque. Pero también tomé tantas decisiones equivocadas.
No llamar a la policía inmediatamente. Salir en primer lugar. No tener un plan de seguridad o un arma lista. Lo que más me persigue es que nunca sabré quién era o qué quería realmente. Estaba planeando robar mi casa y simplemente sucedió que yo estaba en casa. ¿Me estaba atacando específicamente? ¿Me había estado observando durante días? ¿Estaba solo o era parte de un grupo? ¿Qué habría pasado si hubiera caminado hacia esos bosques? Nunca tendré respuestas a estas preguntas y tal vez sea mejor así. Tal vez saber sería peor que preguntarse. Todavía vivo con mis padres, aunque desde entonces nos mudamos a una casa diferente. Insistí en un lugar con vecinos cercanos, con farolas, con menos aislamiento. Ya no puedo estar solo en casa sin ponerme ansioso, sin revisar cada cerradura varias veces, sin mantener armas cerca. Algunas personas pueden pensar que ahora soy paranoico, pero no me importa.